del día. Estos son los acontecimientos que se registraron un día como hoy, pero de diferentes épocas, y como les señalo, son las efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1887, nace el doctor Bernardo Hussey, médico, biólogo y fisiólogo, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947. En 1912 zarpa el Titanic desde Inglaterra hacia su primera y última travesía. En 1919 asesinan a Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. En 1925 se publica por primera vez en Nueva York la novela The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. En 1930 se realiza una llamada telefónica entre Argentina y Estados Unidos. La conversación la mantuvieron los presidentes de ambos países, Hipólito Yrigoyen y Herbert Hoover. En 1934 muere Cecilia Grierson, la primera médica argentina, higienista y educadora. En 1953 se estrena en Nueva York House of West, primera película 3D. En 1965 nace Gladys La Bomba Tucumana, cantante argentina. En 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles. En 1982, en Buenos Aires, alrededor de 300,000 personas llenan la Plaza Mayo en respaldo a la recuperación argentina de las Islas Malvinas. En 1992 se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional. En el 2003, British Airways y Air France anuncian la retirada del Concorde. En el 2016, en Perú, se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones generales de Perú de 2016, en la cual pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Todo ello un día como hoy, pero de diferentes épocas. A continuación le voy a presentar nuestro primer reporte de tráfico en cruces internacionales. Radio México Noticias, con el reporte de puentes. En el reporte de puentes le doy a conocer la mañana de este miércoles. Le doy a conocer el primer reporte de tránsito en puentes internacionales. El puente Zaragoza Isleta tiene una línea abierta de 45 a 50 minutos, una Rory Lane de 40 a 45 minutos. No hay fila caminando. El puente Libre de las Américas, una fila de 2 horas a 2 horas con 5 minutos, una Rory Lane con 2 horas con 5 minutos. Puente Paso del Norte de la Avenida Juárez, una línea abierta de 50 a 55 minutos, 2 Rory Lanes de 50 a 55 minutos, y el puente de Santa Teresa no nos muestra ninguna afluencia todavía de vehículos, por lo cual pues esta sería su primer opción la mañana de este miércoles. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Como cada día, le voy a presentar a continuación el reporte climatológico, cómo estarán las condiciones la mañana de este miércoles, la tarde, por supuesto, cómo van a estar las condiciones para el juego de los Bravos, frente al América, y también cómo estarán prevaleciendo las condiciones climáticas en los próximos días. Escuchamos a mi compañero Gabriel Rodríguez Zamora con este reporte. Adelante. Radio México Noticias, en el clima. ¿Cómo está? Muy buen día. Bueno, pues sí, claro, con todo gusto le tengo los pormenores, voy a echar el vistazo a la situación del clima para nuestra área fronteriza de Juárez y El Paso. Comienzo comentándole que en este momento nos encontramos con una temperatura de 21 grados Celsius, son 70 grados Fahrenheit, muy, muy agradable la temperatura, definitivamente atípica a estas alturas del año.
para a estas alturas del año es algo atípico esta temperatura por la mañana. Una sensación térmica en 21 grados, igualmente, 21 grados Celsius, 70 Fahrenheit. Es un cielo parcialmente nublado. Lo que sí le puedo comentar es que está empezando a sentirse ya una situación de viento, presencia de viento sobre nuestra área fronteriza. Para el día de hoy le puedo comentar, esperamos una temperatura máxima de 25 grados Celsius, 77 grados en escala Fahrenheit, bajo cielo parcialmente nublado. Y ojo con esto, a partir de paulatinamente entrando en la mañana, en este momento ya les digo, se deja sentir un vientecito así un poco ligero, moderado, y a partir de las 10, 11 de la mañana estará la presencia del viento sobre nuestra ciudad, el cual estará prevaleciendo de esa manera. Se está previendo permanezca así hasta todavía entrada la noche de hoy día. Así que, como decía mi compañero Reyes Ramos Rodríguez, creo que el partido de fútbol se estará pasado por viento, estará presente el viento muy típico de nuestra comunidad. En un momento le doy más detalle al respecto. No hay posibilidad de lluvia. Bien, vamos al detalle el día de hoy. Con todo gusto, aquí es donde checamos. Usted se dará cuenta cómo estará, como coloquialmente se dice, los vientos fuertes que estarán apareciendo el día de hoy. Bien, un cielo mayormente despejado, si lo esperamos, parcialmente nublado para el día de hoy. Máxima, ya reitero, 25 grados Celsius, 77 Fahrenheit. Aquí está lo interesante, vientos, apareciendo los vientos que alcanzarán velocidades que van de 55 a 80 kilómetros por hora. Cheque el dato, vientos del oeste, con velocidades de 55 hasta 80 kilómetros por hora, con vientos y ráfagas ocasionales superiores a los 95 kilómetros por hora. Así que pues viento fuerte el día de hoy en nuestra región fronteriza. Esto a partir, pues podríamos decir, de media mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana en adelante, estaremos experimentando esta situación. Tómelo muy en cuenta para sus actividades el día de hoy y sus compromisos. Le puedo comentando para el día de mañana, hay una situación muy similar. En jueves también se prevé presencia de vientos sobre nuestra área fronteriza. Temperatura por ende, en las máximas descendemos, estaremos llegando apenas a los 21 grados Celsius como máxima probable, muy similar a lo que estamos experimentando en este momento, 70 Fahrenheit, por eso será la máxima durante el día de mañana. La mínima, reflejando nuevamente mañana, primeras horas de la mañana, con la situación del viento, hay una situación de descenso en temperatura, 9 grados como mínima en jueves. Para el viernes, 19 grados como máxima probable, vuelve la frescura ahí para el viernes, fresco la temperatura, la máxima ahí en esa situación, 19 grados Celsius, 66 Fahrenheit, cielos nublados para viernes, no hay posibilidad de lluvia y la mínima estará sintiéndose primeras horas de la mañana de viernes en 8 grados Celsius. Hay un descenso ahí en la temperatura, esto ocasionado a los vientos que se estarán sintiendo, esto ocasionado también que el día de hoy se está anunciando en Estados Unidos, parte central y norte de Estados Unidos, están esperando la llamada tormenta de primavera con presencia de nevadas, de granizadas, de lluvias en diferentes estados de la Unión Americana, iniciando en Colorado y subiendo en las Wisconsin, Nebraska y todas esas situaciones. Así que pues esto podría traernos esta situación al estar esta situación de tener un poco más fresca las temperaturas en estos próximos días. Así que tómelo pues en cuenta. En resumen, pues el día de hoy con viento para que usted también tome en cuenta esa situación. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Reitero, en este momento 21 grados Celsius, muy agradable la temperatura. Que tenga un día excelente, un gran abrazo. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. En este momento nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Conmemorar este año de Zapata y el día de hoy en la Ciudad de México se emitieron 10 millones de boletos del metro en conmemoración a Emiliano Zapata. Este es el boletos, está a la venta desde el 6 de abril en las ventanillas del propio metro de la Ciudad de México, y además en el metro Pino Suárez se presenta una exposición de la biografía de Zapata
Y en el Metro Zapata también hay una exposición fotográfica conmemorativa de Zapata. Y si me permite, señor presidente, pues creo que la mejor manera de recordar a Zapata es el apoyo que se está dando al campo en la Ciudad de México, además de todos los apoyos que está dando el Gobierno de México en la ciudad. Este año se quintuplicó el apoyo al campo. La mitad de la Ciudad de México sigue siendo rural y brinda servicios ambientales. Este año se están otorgando 1,000 millones de pesos para los diferentes núcleos agrarios de la Ciudad de México para conservar los bosques y fomentar la producción agropecuaria de manera sustentable en la ciudad. Muchas gracias. Buenos días. Con su anuencia, señor presidente, queremos informarle que el día de hoy vamos a celebrar el sorteo especial número 217 con fecha 10 de abril de 2019 a las 20 horas. La emisión es de 2,400,000 cachitos con la imagen del general Emiliano Zapata Salazar. El premio mayor consistirá en 25 millones de pesos dividido en dos series, 60,000 números o billetes, 50 pesos el costo del cachito. El costo de una serie de 20 cachitos es de 1,000 pesos, de dos es de 2,000 pesos. Con un cachito la gente puede ganar hasta 625,000 pesos. El sorteo entregará 12,896 premios y reintegros. En total se repartirán 72,126,000 pesos de premios por dos series. Y esta es una serie con las dos imágenes que tenemos aquí. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora sí, pasamos. Sí, los dos estampitas para que ya tengan el sello de las cuatro estampitas. Entonces, ¿Cómo lo vemos?
Bueno, abrimos, si les parece. Nos quedamos en el centro ayer. Vámonos a la derecha. Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, de Político.mx. Para preguntarle, ¿qué le responde al nieto de Jorge Zapata, que dice que usted no ha cumplido con las promesas de su gobierno y que por eso no lo va a acompañar en la ceremonia luctuosa del caudillo del sur? También para preguntarle que hace casi 3 meses usted arrancó el programa Antihuachicol, más bien el programa de apoyo a los municipios huachicoleros, y si nos podría detallar cómo va este programa. ¿Qué criterios utilizó usted para poder definir esos 91 municipios y si en este caso usted planea agregar otras regiones en un futuro? Y como último, presidente, si nos podría decir cuál es su reacción de la sorpresa que se dijo llevar la comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, del gran número de desapariciones en México. Bueno, pues nos van a acompañar de la familia Zapata. Ahora mismo han estado presentes aquí familiares del general Zapata, pero pues cada quien es libre de expresar lo que siente, de modo que no tengo más que decir eso. Acerca de el programa de combate al robo de combustible, es muy bueno el avance. Hemos logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible. Ojalá y tengan la información de ayer para que vean con hechos lo que ha significado el avance en acabar con este delito del robo de combustible. Y esto ha ido aparejado del apoyo de la gente. En las comunidades por donde pasan los ductos nos está apoyando mucho la gente de 2 maneras. Primero, no participando, no apoyando a las bandas que se dedican al robo de combustible. Y segundo, participando en los programas de bienestar, incorporándose a programas para que quienes antes no eran atendidos ahora tengan trabajo y tengan bienestar. Pero aquí están los resultados. Miren cómo estaba. Qué bien que preguntas, porque aquí están los hechos. El promedio de lo que se robaban de combustible en el 18, 56,000 barriles diarios. En noviembre, 81,000 barriles diarios.
En diciembre hasta el día 20, del 1 al 20, 74,000. Tomamos la decisión de enfrentar el problema del 20 y del 21 al 31 ya habíamos logrado bajar a 23,000 barriles. El promedio en enero de este año, 18,000. El promedio en febrero, 9,000. Seis de la mañana con 29 minutos. 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa, la de el miércoles 10 de abril de 2019. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores y volveremos con más noticias. Esta es la primera emisión de Radio México Noticias. Hacemos una breve pausa, no le cambie. Regresamos en un instante. Radio México Noticias 970. Noticias de verdad. El silencio afuera era sepulcral y se convirtió en un grito de alegría cuando pudimos sacar al niño de los escombros. Logramos salvarlo, pero pues eso no fue el final de la historia. Lo peor estaba por comenzar. Dona en www.cruzrojamexicana.org.mx. Colecta Nacional 2019. Radio México Noticias. Informa. La separación del Estado y la Iglesia debe prevalecer en el país para el buen entendimiento de la sociedad mexicana, consideró el vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Armando Maya Castro, quien señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se debe dejar sorprender por los grupos religiosos que pretenden obtener concesiones de radio y televisión para difundir sus mensajes doctrinales. Radio México Noticias. Diferentes instancias del gobierno federal participan en las labores de atención y apoyo a los migrantes que llegaron a la ciudad en la búsqueda de obtener el asilo político y humanitario en los Estados Unidos, aseguró el coordinador integral de programas sociales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien urgió que los diferentes sectores de la sociedad se sumen a las acciones para atender la problemática que se desprende del alto flujo de desplazados de sus lugares de origen. Radio México Noticias. Por la coordinación que se estableció con representantes de las diferentes instancias de gobierno que atienden la crisis en los trámites en materia de comercio exterior, el subsecretario de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Jaime Campos, confió en que en breve se resuelva esta problemática a favor de los sectores productivos locales. Informó Reyes Ramos Rodríguez. El Gobierno de México aplica el programa Precios de Garantía en beneficio de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si quieres que tu negocio crezca, anúnciate en Radio México Noticias. Juárez, 616-2050, 616-2050. En El Paso, 542-2969, 542-2969. Radio México Noticias 970. Noticias de verdad. Pruébanos y tu negocio crecerá. Sigues en Radio México Noticias 970. Radio México Noticias, con la información local. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión en www.radiomexiconoticias.com, www.facebook.com/RMN 970, también a través de la histórica XCJ por el 970 de amplitud modulada. La repetición en www.elcolectivotv.com.
Lo invito también para que usted haga uso de nuestras redes sociales. Puede seguirnos en Twitter, busque nuestro perfil como @970RM Noticias. Nos puede mandar mensajes instantáneos haciendo uso de nuestra línea telefónica en WhatsApp. Solamente agregue el número 656-302-1029. 656-302-1029. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Pese a la preocupación de los juarenses por el incremento en el número de homicidios registrados en los primeros días del presente mes, el fiscal general del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, asegura que hay una reducción en el índice delictivo en los hechos considerados como de alto impacto, como el secuestro, el robo a vehículo, la extorsión, entre otros. Solo los homicidios son los que mantienen la inquietud de la población en general. Vamos a escuchar los detalles de la información a continuación. Como bien lo mencionas, en este primer trimestre del año se reporta una incidencia de homicidios dolosos alta. Sin embargo, respecto de los demás tipos penales de prioridad o delitos de alto impacto, como lo son el secuestro, la extorsión y robo de vehículo con y sin violencia, que son los principales delitos que se tienen monitoreados a nivel nacional, presenta el estado de Chihuahua y particularmente Ciudad Juárez una baja muy considerable. No se han reportado ningún secuestro, no tenemos denuncias de secuestro a la fecha en este primer trimestre. Se reporta únicamente una extorsión en el mes de marzo y partiendo de la investigación en este caso se puede descartar la delincuencia organizada o el cobro de piso como tal. En el tema de robo de vehículos sin violencia continuamos todavía a la baja. Son únicamente algunos casos en los que se ha dado este tipo de delitos. De igual manera, en el robo de vehículos sin violencia también se muestra una baja muy considerable en este primer trimestre y una alta recuperación de vehículos de aproximadamente el 80% de autos que son robados en Ciudad Juárez. Con estas modalidades de con y sin violencia se recuperan. En este porcentaje aproximadamente es un porcentaje muy alto de acuerdo a los indicadores nacionales, es un porcentaje muy alto. En Radio México Noticias, Osvaldo Castro. 6 de la mañana con 35 minutos. Fíjese, aquí hay un dato interesante. No podemos responsabilizar al fiscal general del Distrito Norte de decirnos que pues los niveles de seguridad en la ciudad se tornan normales, exceptuando los homicidios, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente, Gabo, solamente 1 de cada 10 delitos se denuncia de manera formal. Solamente 1 de cada 10 logra llegar ante un agente del Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación. Los motivos, las causas, no los conocemos, pero la realidad es que la población en general no tiene confianza en las instituciones. No cree que las corporaciones policiales, en este caso la instancia prejudicial, logre esclarecer la comisión de un delito. Por eso es que la llamada cifra negra, esa que está oculta, esa que no se ve, es la que logra acaparar la atención de pues quienes ocupan los diferentes sectores representativos de la sociedad. ¿Por qué? Porque una cosa son las cifras oficiales, estas que nos proporciona el fiscal general del Distrito Norte, y otra es la realidad, lo que se vive de manera cotidiana, de manera frecuente en nuestra localidad. Creo que hasta resultaría ocioso preguntarle a usted si se siente seguro en este momento. Seguramente alguien muy cercano a su círculo de amistades o de familiares le habrá comentado en la fecha reciente la comisión de algún delito. Y es así, Gabriel, sí, como se va expandiendo esta percepción de inseguridad. Cuando escuchamos al responsable de aplicar la estrategia de seguridad en la ciudad, Jorge Nava López, decir que hay una mejoría en las condiciones de seguridad, por supuesto que ponemos en tela de juicio sus expresiones, aunque las estadísticas que a él le presentan
la información que logra copiar la instancia prejudicial, pues es esa, de que hay una mejoría, que no hay secuestros, que se redujo el robo de vehículos con y sin violencia y que no hay extorsión, el famoso cobro de piso. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. En más información, para minorar la carga económica que representan las condiciones climáticas que se registran en nuestra entidad, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores, presentó un exhorto ante el Pleno del Congreso del Estado para que el gobierno federal pueda decretar un subsidio especial a la tarifa eléctrica en Chihuahua, similar al que ya aplica en Sonora y Sinaloa. Esto es lo que comenta. Sometimos una iniciativa en el Congreso del Estado para exigirle al gobierno federal igualdad en el trato, dado que tenemos las mismas circunstancias que Sonora y Sinaloa en materia climática. Estamos pidiendo el subsidio de verano, como ya lo tiene Sonora y Sinaloa en las tarifas de electricidad. Estamos pidiendo la tarifa 1F para el estado de Chihuahua, para todo el estado de Chihuahua, dado que tenemos las mismas características de Sonora y Sinaloa en materia de verano en tarifas eléctricas y no nos ha otorgado el gobierno federal el subsidio a las tarifas eléctricas, entonces estamos solicitando esta particularidad. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. No le cambie. Siga en sintonía de la histórica XCJ por el 970 de amplitud modulada. Ya volveremos. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho más. Lleva la pierna de pollo con muslo fresca a $19.90 el kilo y el filete de mojarra de granja a solo $79.90 el kilo. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta abril 11, aplican restricciones. Más productos en soriana.com. Radio México Noticias. Informa. Pese a la preocupación de los cuarenses por el incremento en el número de homicidios registrados en los primeros días del presente mes, el fiscal general del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, consideró que, exceptuando ese parámetro, existe una reducción sensible en los llamados delitos de alto impacto, por lo que consideró que existe una mejoría en las condiciones de seguridad en la ciudad. Radio México Noticias. Para minorar la carga económica que representa para los chihuahuenses el alto consumo de energía por cuestiones climáticas, el subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Omar Bazán Flores, presentó un exhorto para el gobierno federal y que se aplique un subsidio a las tarifas eléctricas similar al que ya opera en Sonora y Sinaloa. Radio México Noticias. Comerciantes de autos usados en la frontera, en colaboración con los agentes aduanales de la localidad, afinan una propuesta para la aplicación de un programa especial para la importación de los miles de vehículos que fueron internados de manera irregular a nuestro país, de acuerdo a la información que proporcionó el presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Autos en la Frontera, Daniel Cereceres Rosales. Informó Reyes Ramos Rodríguez. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Noticias de verdad en Radio México Noticias 970. 6 de la mañana con 42 minutos. Agradezco su participación en esta emisión informativa a través de la histórica XCJ por el 970 de amplitud modulada. En más noticias le doy a conocer
que los comerciantes de autos usados, en coordinación con la Asociación de Agentes Aduanales de la localidad, presentarán una propuesta para la importación de los miles de vehículos que actualmente circulan sin matrículas oficiales y que fueron internados ilegalmente al país. El presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Autos en la Frontera, Daniel Cerecere Rosales, nos explica los detalles de la información. Tenemos el apoyo de los agentes aduanales, los distribuidores de autos nuevos, documentado lo tenemos, nos están dando el apoyo a la solicitud de la petición que le estamos haciendo al gobierno federal. Estamos queriendo ir todos en conjunto a las oficinas de la Secretaría de Economía y de Hacienda, ya para que se resuelva este problema. Si con esto no nos dan la atención favorable a la solicitud, pues quiere decir que vamos a tener un sexenio igual a lo que hemos tenido en anteriores ocasiones. Nuestra petición obedece a que queremos que todos los vehículos paguen el 1% de arancel, unos pagan el 50% de arancel, son los vehículos 2008 y anteriores, y esto ocasiona un desorden por las vialidades. La segunda petición es que hagan una revisión ya de los valores estimados, de los precios estimados. Estos precios estimados no sufren ninguna depreciación desde el año 2008. 11 años después seguimos pagando los mismos impuestos que en una base gravable que nos pusieron en aquellos años. Y la tercera, que todos nosotros los vendedores de carros queremos que haya una regulación para los que nos dediquemos a esta actividad, una regulación de nuestros negocios donde tenga incentivos y obligaciones para estar en funciones. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. 6 de la mañana con 45 minutos. Aquí le voy a abundar un poquito la información. El actual esquema para la importación de los vehículos usados de procedencia extranjera es que los vehículos, preste usted atención, fíjese bien, los vehículos del 2007 para abajo y anteriores pagan el 50% del valor estimado. Los vehículos del 2009 al 2010 pagan el 10% del valor estimado. Y los vehículos del 2010 en adelante paga el 1%. Y usted puede decir, es que es inequitativo este costo. Pues déjeme decirle que si analizamos bien el esquema de importación, lo que percibimos es que las autoridades buscan fomentar, primero, que el parque vehicular se renueve y segundo, la protección al medio ambiente. Le voy a explicar. ¿Cuánto cuesta en promedio, Gabriel, un vehículo, un vehículo 2011 que sea americano, que compremos para importarlo a México? ¿Qué te gusta? ¿Unos $3,000? 3,000, 4,000 dólares. Estaríamos hablando en un promedio de entre 60 y 80,000 pesos, más o menos. A ese costo hay que agregarle el 1% del costo de la importación. Estaríamos hablando de 8,000 pesos. No, 800 pesos de la importación. 80,000, el 1%. Es el 1%. No, es que es lo que voy a explicar. ¿Pero qué es el 1? Es el 1% del valor del vehículo más el impuesto al valor agregado, que es el 16%. No. El 16% de 80,000 pesos, estaríamos hablando de casi 16,000 pesos. Casi, ¿verdad? Estaríamos hablando como de 14,000 pesos, más o menos. 14,000 más los. Estaríamos hablando que ese vehículo 16,000 costaría importarlo 16,000 pesos, más o menos. Sigue siendo caro. Sigue siendo caro, porque ya con los 80,000 que te costó, más los 16,000, se iría a 100,000 pesos. Fácil. Ese es el costo de tu vehículo. Importado, un 2011 más o menos. Pues más o menos. Sí. Un vehículo nuevo de fabricación nacional, su costo promedio ya no baja de 180,000 pesos, Gabriel. No. Con la ventaja de que aquí te ofrecen el financiamiento en diferentes esquemas, seguro,
atención al automóvil por un servicio de mantenimiento preventivo, y la aseguranza. Entonces, y fiscalmente te permite también ciertos esquemas que te permite contar con un vehículo nuevo y al mismo tiempo estar deduciendo tus impuestos. Esas son las ventajas en esta comparación. Un vehículo 2000, ¿en cuánto se cotiza en promedio actualmente? Ya estamos hablando de 2000, estamos hablando de 19 años, pues, ¿qué te gusta la mitad? ¿Unos 1500? 1500, vamos a dejarlo en 1500, estaríamos hablando de un costo promedio de 30 a 40 mil pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un costo entre 25 y 35 mil pesos. Ponle. A ese costo hay que ver lo que nos decía Daniel Cerecer Rosales, el estimado que está en el librito, porque recordemos que las importaciones se hacen sobre la base de un libro. Y en ese libro, ese vehículo 2002, si nosotros lo adquirimos en 1500, en el libro dice que vale 2500. Sobre eso te cobran el 50%. Ahí es más. Ahí es donde afecta a la economía local, porque en realidad quien adquiere un vehículo aquí en Ciudad Juárez no lo hace por adquirir un lujo, lo hace por tener movilidad, porque lamentablemente el servicio de transporte público, que dicho sea de paso, aún con las deficiencias que mantiene, nos brindan un servicio. Medio cumple, porque no te falla, Gabriel. Tú sabes que en determinados horarios va a haber una unidad de transporte para con sus trasladarte a tus diferentes destinos. A lo mejor no en las condiciones adecuadas. Sí, claro. No con aire acondicionado, no con wifi, no con buenas unidades, pero ahí está. Ahí va. Cumple, como dices tú, ahí va medias. Ahí va la carcacha. Ahí te lleva. Que se tarda mucho tiempo en trasladarte de un lugar a otro. Bueno, eso es algo que debiesen tomar en cuenta quienes analizan los flujos vehiculares, y a lo mejor, pues si ya tenemos la experiencia del carril confinado del Vivebús o del Ecobús o como se llame, porque ahora ya sabemos que le quieren cambiar el nombre. Yo no le veo el caso a esos carriles confinados, le veo el caso. Lo que se debe procurar siempre es que se cumplan con las disposiciones legales, porque se supone que las unidades del transporte público deben circular por el carril de extrema derecha por la cuestión de que van haciendo paradas de ascenso y descenso de pasajeros. Pues no sé si te ha tocado ver cuando vas conduciendo tu vehículo que en el carril de en medio va un camión a gorro para y luego de repente alguien adentro del camión le dice baja, y se ¡pum! Y como puedes, se mete, y le dices que te bajen porque ya, ahí está, y este ya no se paró donde debería, ya te dejó 2 cuadras. O está una persona esperándolo y nomás lo ve pasar. Exactamente. Acá fíjate, ya estamos entrando, ¿cómo vamos de un punto a otro, verdad? Por lo de los automóviles, bueno, ya entramos a la situación que del transporte. Que en el transporte, que como pues decías tú, en la necesidad que hay en un cierto momento de adquirir un auto, que no es por un lujo, sino por una necesidad, aunada precisamente de esto, de que si tuviéramos un transporte adecuado, pues posiblemente prescindiríamos totalmente, habría mucho. Una gran parte. Sí, porque fíjate que, bueno, aquí las comparaciones, ahí ustedes van a disculparme, pero por ejemplo, trasladarte en el autobús, en el paso, pues es una chulada, ¿no? Y dices, ¿para qué voy a manejar? ¿Para qué me estreso? Hay que maneje, pues el del transporte, ¿no? Sí. Y vas bien cómodo, y vas a sus horas, y vas haciendo otras actividades. Ahora, fíjate, algo bien importante. Vamos a pasar por alto estas deficiencias que acabamos de manifestar. Pero, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo bien práctico. Nuestros vecinos aquí en el fraccionamiento Los Colorines, ¿cómo le hacen para llegar a su destino si no hay una línea, una ruta que pase aquí cerca? No hay. Lo más cerca es o la Avenida Ejército Nacional, o la Plutarco Elias Calles, o la Avenida de la Raza. ¿Verdad? Sí, no hay un entronque para acá. No hay como antes, que aquí existió una línea que conocimos, la Ruta Nueva, la Morada. ¿Nueva? Que antes, en las colonias, al menos aquí en el fraccionamiento, te permitía la circulación interna. Ahora el transporte está pensado de manera periférica, donde las personas tenemos que caminar muchas cuadras para poder acceder al transporte público.
con el riesgo de seguridad que esto implica. Exacto. ¿Cómo les decimos, por ejemplo, a las personas que viven en las colonias y fraccionamientos que están sobre el Boulevard Cuatro Siglos, que utilizan un camión de transporte? Si la única línea que pasa más o menos por esa área es la ruta 4, y creo que tiene 4 o 5 unidades en funcionamiento. Sí, leía en días pasados que están a punto de eliminarla. De desaparecer. Cuando fue una ruta que, olvídate, de las precursoras y de que tenía histórica, emblemática. Y un flujo de pasajeros y que cubría fraccionamientos entrando ahí desde los Infonavit, el Fonavit San Lorenzo, el Frontera, fraccionamiento Arcoíris, el Cuernavaca, el del Valle, y luego ya te ibas más hasta llegar a lo que era el hipódromo fraccionamiento Alameda, que fue de los primeros por aquel rumbo, y que cubría esa ruta, y que bueno... Y ahora, quienes habitan en esa zona a fuerza tienen que tener un carro. Pues sí, porque no te digo que un 2010, pero ellos buscan, bueno, pues traigo aquí $1,000. Como se dice, mis reyes, una galletita, ¿no? Una galletita para aunque después esa galletita te sale más cara. Porque hay que, como dijo una vez el señor Delgado, le mando un saludo, señor Delgado, la mayoría de los vehículos que compramos usados de Estados Unidos ya vienen tirando aceite. No, pues ya. Traen un kilometraje, porque también en Estados Unidos que ya le dieron la vuelta es muy común el uso del vehículo para hacer viajes largos. Claro, sí. Entonces traen un alto kilometraje. De entrada, yo creo que los comerciantes de autos usados lo primero que hacen es una afinación mayor, ¿no? No, definitivo. Le dan ahí su manita de gato y órale, pues ahí te van, dame 1,500 por él y ya traes una galletita que te mueve. Porque además debo precisar otra cosa, muchas personas utilizamos el vehículo, ¿qué crees, Gabriel? Nomás para trasladarte de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Porque por esta situación del que transporte. No hay ruta. Exactamente. Y dices tú, pues ¿cómo le hago? Y luego pues si tienes que estar en horas, por ejemplo nosotros, vamos a vernos, porque muchas veces no hay una unidad que transporte a esta hora que pase por los lugares donde uno vive. Centro de trabajo. Centro de trabajo y que te no nada más sino hay muchos, quienes nos rodean. Entonces sí se complica. Se complica. Aquí la problemática es muy diversa. ¿Cómo se puede resolver? No sé, pero dice Daniel Ceres, hay que poner todos los vehículos al 1% y modificar el librito, el valor estimado. Porque ¿de qué te sirve que te bajen el impuesto cuando ese vehículo 2002 te lo siguen cotizando en $4,000? Oye, Reyes, sí, definitivamente. Hablando de ese librito, este librito está como el del libro de béisbol, ¿verdad? No existe. O sea, todos sabemos que existe, pero nadie lo ha visto. ¿Sí, verdad? Según me han comentado también. Pero en materia de importación vehicular sí hay 2 versiones, ¿verdad? Hay el libro azul y el libro azul y el libro amarillo. El amarillo y el azul. ¿Y cuál es el wherever? Creo que están usando... El amarillo. El más barato es el amarillo, pero el que se usa para las importaciones es el azul. Bueno, fíjate. Y te voy a decir algo, Sí. Hay que tomar en cuenta esto. Hubo un convenio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que algunas empresas que se dedican al remate de vehículos usados te puedan facturar. Y ya traes tú la factura de Copar o de todas esas empresas. Y con esa factura tú puedas importar. No. Pero Copar, si tú compraste el vehículo en $300, te lo va a facturar al valor del librito, porque existe ese convenio. Ahí está la cosa. Y ahí es donde, como dicen, ¿verdad? Donde la puerca torció el rabo, ¿no? Bueno, no estamos en los dichos, pero sale sin querer. Vamos a colación. Cumplir con nuestros patrocinadores. Regresamos. Antes saludo a quienes nos sintonizan: José Antonio Navarro Castañeda, Salvador Montoña, Gabriel El Gabo Rodríguez. Saludos, Gabo. Irma Medrano, Pati Estrada, Meni Eribes, entre otros que están ya conectados en la emisión digital de radiomexiconoticias.com y www.facebook.com/RMN970. Ya volvemos. Noticias de verdad en Radio México Noticias 970. Hola,
¿cuál es tu plan? ¿Mi plan? Pues mi plan es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además, ofrece beca universal Benito Juárez, certificado de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral. Entra a www.go.mx/CONALEP para más información. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos. México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da a los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales a la extinción de dominio para aplicarla a delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora 9 delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª legislatura, legislatura de la paridad de género. Radio México Noticias 970, noticias de verdad. 6 de la mañana con 59 minutos. Gracias por sintonizar esta emisión informativa. Vamos a la actualización del tránsito en los puentes internacionales para que usted pueda programar sus traslados a la ciudad vecina, El Paso, Texas. Tenemos la actualización. Radio México Noticias, con el reporte de puentes. El puente de Zaragoza-Ileta tiene ya 2 líneas abiertas de 45 a 50 minutos, 3 rally lanes de 40 a 45 minutos. El puente Libre de las Américas, se reduce un poco el tránsito vehicular con 2 líneas abiertas, 1 hora 35, 1 hora 40, 3 ready lanes también con 1 hora 35, 1 hora 40. El puente Paso del Norte, 1 hora a 1 hora 5, 3 líneas abiertas, 5 ready lanes de 1 hora a 1 hora 5, pero aumenta el tiempo por el área peatonal de 30 a 35 minutos. El puente Santa Teresa tiene una fila abierta de 30 a 35 minutos, una ready lane de 30 a 35 minutos. Ese es el tiempo estimado de cruce en el puente de Santa Teresa. Son las 7 de la mañana en punto. Escucha Radio México Noticias 970 AM desde Grupo Radio México, desde calle Elisa Dos Amantes, número 400, Fraccionamiento Los Colorines, XEJ, 1000 watts de potencia. Radio México Noticias 970, noticias de verdad. Continuamos con más información en esta primera emisión de Radio México Noticias. Le doy a conocer que la separación del Estado y la Iglesia debe prevalecer en el país para fomentar la sana convivencia de los mexicanos. Así lo consideró el vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, Armando Maya. Él es el vocero de La Luz del Mundo. Vamos a escucharlo. Ha manifestado su deseo de conservar inalterables los principios juaristas y desde luego nosotros creemos que uno de esos principios es la separación del Estado y las iglesias, la educación laica, el Estado laico. Y bueno, nosotros estamos aquí porque hemos tenido conocimiento de algunos grupos religiosos que intentan sorprenderle en el sentido de que es necesario en estos momentos concesiones de radio y televisión para la difusión de valores y de contenidos religiosos, y evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con esas intenciones de dichos grupos religiosos,
porque en México hasta el día de hoy gozamos de libertad religiosa, nuestras iglesias llevan a cabo una difusión del Evangelio casa por casa, el testimonio se da en los templos de manera cotidiana y no hemos tenido hasta el día de hoy ninguna limitación de parte de la ley y de parte de las autoridades para que nosotros llevemos a cabo la predicación del Evangelio tal como lo hizo Jesucristo cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Él no requirió de más tecnologías que el amor de Dios que estaba en él, el cual lo impulsó no solamente a brindar su palabra a los seres humanos, sino a dar su vida por toda la humanidad. En Radio México Noticias, Osvaldo Castro. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Diversas instancias del gobierno federal participan en la atención de los migrantes que llegaron hasta esta frontera en la búsqueda del asilo político y humanitario en los Estados Unidos. Así lo revela el coordinador integral de programas sociales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. Sí, nosotros desde el primer día, por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Gobernación, siempre hemos estado participando junto con el gobierno estatal, desde que se habilitó el Gimnasio Colegio Bachilleres como un albergue temporal, también con recursos humanos estuvimos participando para atenuar la contingencia de las personas migrantes en la ciudad. Sin embargo, esto requiere de una solución de fondo con una participación transversal también de parte de los empresarios, de la ciudadanía. Tenemos que reconocer que ha habido una participación muy importante, de mucha colaboración de las agrupaciones religiosas que han ayudado a mantener de una manera ordenada el apoyo humanitario que se le ha dado a las personas migrantes, lo que se ha derivado después de esto, que ha sido una decisión de tipo administrativo de parte de la aduana de Estados Unidos para que ellos puedan atender también la contingencia que también ellos tienen por el arribo de todas estas personas. Bueno, ha ocasionado un malestar social y pérdidas económicas por la lentitud en los cruces internacionales, y esto ya se está atendiendo. Está enterada la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego el presidente, y pues se tiene que seguir fortaleciendo todas las vías diplomáticas, que haya el diálogo entre países para que se pueda resolver este problema, que estamos confiados que no va a ser permanente. ¿Estas afectaciones ha habido acercamiento con los empresarios? Sí, desde luego. Ayer yo estuve con el dirigente de los transportistas, con Manuel Sotelo, y con algunos funcionarios de la industria maquiladora, y esto también se tiene que ver como una oportunidad también que haya para demostrar que la sociedad juarenses podemos atender este tipo de contingencias de una manera organizada, de una manera donde colaboremos y que la respuesta sea en un sentido positivo, que pueda haber un proceso de inclusión social para todas las personas que sean rechazadas en sus trámites, y también que pudiera haber la asistencia de parte del gobierno del Estado y del gobierno federal para que aquellas personas de origen extranjero que deciden retornar de manera voluntaria a sus países, pues se tengan los elementos y las herramientas para ayudarles a que se regresen a sus países. En Radio México Noticias, Osvaldo Castro. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues ahí está la información que proporciona el coordinador integral de programas sociales de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. Asegura que las diferentes instancias de gobierno federal atienden el asunto de los migrantes. Habrá que ver qué dicen los gobiernos locales, que de manera reiterativa han estado reclamando la ausencia de esta instancia de gobierno en la aplicación de políticas públicas que permitan afrontar la crisis que vivimos los fronterizos por
precisamente la falta de presupuestos etiquetados para una situación de este tipo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias a la colaboración que se pudo establecer entre los diferentes sectores que tienen injerencia en los trámites de comercio exterior, se puede avisorar que en breve habrá una solución para la crisis en los trámites que se registran de este ámbito, de acuerdo a la perspectiva de Jaime Campos, el subsecretario de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Escuchamos los detalles a continuación. Sí, lo entendemos y sabemos que es una cosa bastante crítica. Afortunadamente, las reuniones que hemos sostenido con el municipio, agentes aduanales, transportistas, aduana mexicana, todos los de Index, hemos podido lograr una armonía y un trabajo en equipo para organizarnos ante esta circunstancia. Por el otro lado, se están ya tocando base con el jefe Héctor Mancha de CBP en los Estados Unidos para que saber también cuál es su postura. Obviamente él está totalmente a favor de tratar de ayudarnos lo más posible, se encuentra muy limitado en recursos, se envía a la brevedad apoyo a la frontera sur de los Estados Unidos. Va a haber una distribución inmediata de 750 elementos, parece que la carta abre la posibilidad de hasta 2,000 elementos de apoyo de la aduana americana para atender la situación de los migrantes y que podamos retomar a los elementos de experiencia en las garitas de los puentes. Pero la gran ventaja es esa, ¿verdad? Que todos, incluyendo a la aduana americana en El Paso, están cooperando de alguna manera en la medida de cada quien en sus circunstancias. La afectación no la hemos sentido al grado extremo, ya algunas empresas han mencionado su limitación en capacidad de producción, pero esperemos que no se acumule más esto. Obviamente tienen ellos algunos elementos de contingencia, que es los vuelos charter para mandar producto terminado a sus plantas ensambladoras. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, pues empiezan a normalizarse los tiempos de cruce en los puentes internacionales, es lo que dice el subsecretario de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Jaime Campos. Sobre este mismo tema, empresarios de la industria maquiladora local mostraron su preocupación. Fíjese, dicen ellos, no por la situación que se vive actualmente, dicen, bueno, pues al final del día ya el problema lo tenemos aquí, nosotros tenemos que buscar la forma de trasladar las mercancías a nuestros proveedores. La cuestión es, ¿por cuánto tiempo se va a extender esta crisis? Porque por parte del gobierno federal no se observa una solución en el corto plazo. Es lo que dice uno de los integrantes de Index Juárez, Arnulfo Castro, quien estuvo platicando con mi compañero Paul Ronquillo Caña, y esto es lo que le comenta. Realmente nos está pegando bastante, ¿va? Nosotros, por el tipo de sistemas de producción que tenemos, la gran mayoría de las empresas trabajan sobre el sistema de ajuste a tiempo. Y los compromisos con los clientes son compromisos muy puntuales. Y nuestros procesos de producción obviamente están diseñados para que podamos cumplir con los compromisos. El problema es difícil, es un problema a mi juicio multifactorial, tiene muchos ángulos. Nosotros somos, si pudiéramos llamarle, víctimas de rebote de este problema. El problema son los migrantes, ¿verdad? Y el problema que tienen las autoridades norteamericanas para detener ese flujo de migrantes. Yo honestamente creo que nuestro gobierno federal mexicano ha sido negligente y a lo mejor, siendo duro con ellos, irresponsables. Nosotros en la frontera tenemos un problema muy serio que en el centro del país a ellos parece que ni siquiera les importa, ¿va? Porque si les importara yo creo que estarían buscando soluciones. Ahora el gobierno norteamericano está buscando estrategias a mi juicio drásticas y desesperadas para poder detener ese flujo de migrantes. Y al tratar de detener ese flujo de migrantes está distrayendo
personal que debería estar destinado para atender los puertos de entrada donde nosotros necesitamos pasar con nuestros productos, ¿va? Es una locura y es una irresponsabilidad prácticamente de todas partes, en el que nosotros estamos siendo víctimas, ¿va? Ahora, nosotros somos empresarios que nos dedicamos a eso, a las empresas, a los negocios, a crear empleos, y ahorita tenemos un dilema del tamaño del mundo. Aquí el problema, a mi juicio, es cuánto tiempo vaya a durar esta situación. ¿Va? No es tanto en un momento dado lo que se haya creado, porque ya estamos en medio del problema, sino cuánto va a durar, cuánto podemos las empresas soportar esta circunstancia. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. La pregunta esa que se plantea integrante de Index, Arnulfo Castro: ¿cuánto tiempo podemos las empresas maquiladoras soportar esta condición? ¿Cuánto? Es lo que pregunta. Y luego me llama mucho la atención sus expresiones, donde manifiesta que el gobierno federal es negligente. Esa es la percepción que persiste entre los diferentes sectores productivos. Claro, aquí le hemos dicho que en el caso de la reducción del personal en las garitas de aduana americanas, pues es una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro. Pero, por ejemplo, le voy a decir algo. Aquí en Juárez, actualmente, no hay un subdelegado de la Secretaría de Economía que debiese estar pendiente. A ver, empresarios, ¿cómo les ayudamos? ¿Están utilizando vuelos charters para trasladar sus mercancías? Pues vamos buscando una empresa que nos dé, que nos haga una excepción en cuanto al costo o algo. No, brilla por su ausencia el gobierno federal. Ya estamos a casi 4 meses más, 4 meses de que asumiera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la operación de esta instancia de gobierno no se ve. Todas las oficinas de esta instancia de gobierno, por ejemplo, Profeco, ahorita sin un titular, la Secretaría de Economía sin un titular, y las pocas oficinas que cuentan con un representante, pues esos no atienden. ¿Y el delegado? Son omisos. ¿Qué ha hecho el delegado federal? Es que volvemos a lo mismo, Gabriel. No tenemos definidas cuáles son las facultades de este delegado. En un principio se le había dicho que era el superdelegado, pero su cargo es coordinador integral de programas sociales en Chihuahua. Es que creo que ese término de superdelegados se terminó, ¿no? Se quitó. Ya no existe así. Sí. Se manejó mal, pero hay quienes tienen otras facultades, creo, ¿no? Ya el superdelegado quedó ahí, otra cosa, pero es lo que dices tú, de alguna manera, saber cuáles son sus facultades, hasta qué punto. Hasta dónde puede llegar, porque qué bueno que lo traes a colación, fíjate. Para empezar, los responsables de las diferentes oficinas del gobierno federal no los nombra Juan Carlos Loera de la Rosa, los nombran los titulares de las secretarías a nivel federal. Recordemos, hay algunos conflictos por la designación de estas personas, de los delegados de las dependencias. El caso más emblemático es el de Jorge Esteban Sandoval, delegado del ISSSTE, que no es santo de su devoción de Juan Carlos Loera, y que incluso Juan Carlos, en el momento mismo del nombramiento de Jorge Esteban Sandoval, dicen que movió a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para que revivieran aquellos casos de acoso sexual y laboral en los que habría incurrido Jorge Esteban Sandoval, siendo delegado por el PRI del ISSSTE. Y hay un conflicto ahí interno muy importante, porque además Jorge Esteban Sandoval, aparentemente, su designación como delegado fue impulsada por Cruz Pérez Cuellar, que tampoco es santo de su devoción de Juan Carlos Loera de la Rosa. Sí. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que está peleada con medio mundo que coordine? Y seguimos en lo que hemos platicado muchas veces, ¿no, Reyes? Dentro de esta situación de sacarse la lengua aquel contra este, pues que los que quedamos allá en medio, pues es la sociedad, ¿no? El pueblo.
los gobernados, podríamos decir, y no sabemos ni a quién recurrir, ¿no? Estamos como los hijos de divorciados, ¿a quién le pides ayuda? ¿Al papá o a la mamá? ¿Con quién estás bien? ¿Con quién? ¿Verdad? Y eso, pues eso no se vale. Pero lamentablemente se continúa esta mala forma, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? Como que exhiben la falta de oficio, porque para estar en la política, para estar en la función pública, tienes que tener oficio. No estoy poniendo en tela de duda la capacidad que tenga Juan Carlos Loera para administrar. De hecho, como administrador, es un buen administrador. Su negocio particular es uno de los más exitosos aquí en la frontera, incluso con contratos con el gobierno de Estados Unidos. Sí, es un hombre que tiene su negocio particular, es próspero, es boyante, genera cientos de empleos en la ciudad. No pongo en tela de duda su capacidad de administrar. Lo que estoy señalando es que en la función pública se necesita, a lo mejor como empresario, él está acostumbrado a que se hace esto y se acabó. Y en la función pública no. Tienes que aprender a que debes privilegiar el bien común. Jorge Esteban Sandoval no es santo de mi devoción, pero es la persona más indicada para estar en el ISSSTE. Pues adelante, pues, en dado caso. Como dijo en una ocasión uno de nuestros radioescuchas, ¿verdad? Si con ellos me tocó trabajar, pues hay que trabajar, ¿no? Pues no te queda otra. ¿Por qué? Porque es en el bien. Es un bien para algo, ¿no? En este caso, se supone que estás privilegiando el bien común, pero pues, al final del día, ¿cómo puedes lograr una coordinación efectiva si llegas con esa animadversión hacia tus colaboradores? Sí, lamentable, ¿no? Los intereses personales y que se anteponen. Sí, se anteponen y ahí viene pues ese golpeteo, ¿no? Saca de lengua, zancadillas y que no, y que lamentable. Mira, otro caso que también está cobrando relevancia. Precisamente estamos porque no sabemos qué funciones tiene Juan Carlos. Tú dijiste, es que es el delegado de todo. Hay un enfrentamiento del presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevares, no solamente con Javier Corral ni con el fiscal de la zona occidente, ahora también con Juan Carlos Loera. ¿Y sabes cuál fue el motivo por el que estén enfrentados? No. El nombramiento de la comisionada del Registro Agrario Nacional, Magda Rubio. A Magda la designan desde la capital del país. El Registro Agrario Nacional, una de sus principales funciones es regularizar los ejidos, la tenencia de la tierra en las comunidades rurales. A Carlos Tena se le ocurre invitar a Magda Rubio. Oye, Magda, pues aquí en Cuauhtémoc hay muchos conflictos por tenencia de la tierra en materia ejidal. Y la convoca a una reunión. Se entera Juan Carlos y le habla a Magda Rubio. Le dice, ¿tú por qué vas a ir si tú no eres nadie? Imagínate en qué términos se maneja la relación institucional. No, estamos hechos garras. Y cómo ese tipo de circunstancias le van a perjudicar a quién, Gabo. Tú lo dijiste ahorita puntualmente. A los que están esperando decenas de años por obtener el título de su parcela. Soluciones a situaciones, ¿no? De toda la vida. Y pues no sé, tendrá que hablar alguien con quien tenga que hablar para decirle, pues póngale remedio. Pues te voy a decir algo, ya presentaron una queja formal con el coordinador de delegados a nivel nacional para que revisen la actuación de Juan Carlos Loera. Oye, y es que, híjole, nos estamos desviando un poquito del tema, pero creo que es necesario traerlo a colación. Sí, lo creo. Después del resbalón de Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntan sobre el tiempo de cruce en los puentes internacionales, y dice que son normales, ¿qué exhibió allí? Pues que no hay información, ¿no? Que nadie le informa lo que está pasando en la frontera. Eso es lo que pasa, eso es. Entonces, la siguiente interrogante, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo Juan Carlos Loera de la Rosa? Claro. Y yo antes de criticarlo, digo, ¿cuáles son sus facultades? ¿Cuál es su función?
qué actividad puede desempeñar, porque como no sé realmente cuáles son sus facultades, no lo puedo acusar de que no le haya informado al presidente de la situación que se vive en los puentes internacionales. Él puede decir, no, es que mi función es coordinar los programas sociales, los 68 y más, las becas Benito Juárez, el Jóvenes Construyendo el Futuro, las pensión universal para adultos mayores, las tandas del bienestar. ¿Puede decirlo, Gabriel? Sí, claro. Hay muchas. Entonces, pero no lo ha dicho, creo, ¿no? Exacto, no ha dicho hasta dónde llega su responsabilidad. Sí, ¿hasta dónde está? Y esto se presta para que nosotros estemos ahorita preguntando, bueno, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Exactamente. Si él nos dijera públicamente, miren, es que las facultades del coordinador integral son estas, pues definitivamente los diferentes sectores, que esto es bien importante, buscarían un interlocutor con el gobierno federal. Exactamente. Pero luego volvemos a una situación que me gustaría traer a colación. Ayer se celebró un foro sobre el Estado laico. ¿A quién mandó el gobierno federal como representante? A Juan Carlos Loera. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Sí, ¿no? Es cuando dices, ¿eres o no eres? Pues sí. Esa es una interrogante interesante y lo traemos así a colación porque hasta ahorita no sabemos cuál es el límite de sus facultades. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es que el mero, pues no está informado, no sabe ni qué, de repente hay confianza con ciertas personas y resulta que no están cumpliendo. Creo que ahí bien. Vamos a ir a la pausa comercial, pero ¿qué le parece? Gracias, don Bertín Castro, que nos manda su epigrama. El cónsul de Torreón en Juárez. El cónsul de Torreón en Juárez nos manda su epigrama del día muy ad hoc, Gabriel? No, porque este fue el tema que despertó el comentario. Epigrama. A inmigrantes que tenemos, para tenerlos contentos, como juarense les ruego, pongámosles gran pantalla para que vean el juego. Bueno. Gracias, don Bertín. Buenos días, como siempre, con esa acidez para darnos su punto de vista a través de una composición literaria que es el epigrama. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. Volveremos con más noticias a la primera emisión de Radio México Noticias. Vámonos. Noticias de verdad en Radio México Noticias 970. Esto es el comentario editorial de Radio México Noticias. A pesar del fuerte incremento en el número de homicidios registrados en los primeros días del presente mes, las autoridades prejudiciales consideran que es notoria la mejoría en las condiciones de seguridad en nuestra localidad, como una forma de reducir la inquietud de la población en general. El fiscal del Distrito Norte, Jorge Nava, asegura que en el primer trimestre del año se observó una sensible reducción en los delitos calificados como de alto impacto, tales como el robo de vehículos, el secuestro y la extorsión, aunque reconoció que por la forma en que se presentan los asesinatos en la localidad logran despertar el temor de la comunidad. La aplicación de la estrategia de seguridad por parte de las diferentes instancias debe encaminarse en el cumplimiento de la responsabilidad de brindar protección a la vida y al patrimonio de la población, por lo que no se puede permitir el argumento que pretende aminorar la realidad que se vive de forma cotidiana en materia delictiva. De ahí la urgencia de que se ofrezcan resultados efectivos que muestren el verdadero trabajo por parte de las autoridades, porque si no, entonces, ¿de qué se trata? El comentario editorial en www.radiomexiconoticias.com. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar. En un ejercicio de parlamento abierto sin precedentes, se escucharon todas las voces en audiencias públicas para aprobar la Guardia Nacional con mando civil. Una reforma necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país con respeto a los derechos humanos. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. Radio México Noticias informa.
Empresarios de la industria maquiladora mostraron inquietud por el tiempo que se puede extender la crisis en los trámites de comercio exterior derivados de la reducción de personal en las garitas de revisión de la aduana americana, por lo que exigieron certeza sobre este tema, según se desprende de las expresiones de Arnulfo Castro, socio de Index Juárez. Radio México Noticias. El vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Manuel Sotelo Suárez, dio a conocer que gracias a los acercamientos con el gobierno norteamericano, las líneas de espera en los cruces internacionales han disminuido en el tema de traslado de mercancías. Radio México Noticias. Por el momento, las diferentes instancias que tienen injerencia en los trámites de comercio exterior no pueden cuantificar las pérdidas económicas causadas por la reducción de este tipo de operaciones por la falta de personal en las garitas de revisión en la aduana americana, ya que son varios los factores que inciden sobre el tema, aseveró el economista Miguel Ángel Calderón Rodríguez. Informó Reyes Ramos Rodríguez. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper. Lleva la papa americana a solo $9.80 el kilo y las acelgas o espinacas a solo $4.80 el manojo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper. Hasta abril 11. Aplican restricciones. Más productos en soriana.com. En Radio México Noticias, noticias de verdad. 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Tengo más noticias para usted. El vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Manuel Sotelo Suárez, dio a conocer que gracias a los acercamientos con el gobierno norteamericano, las líneas de espera en los cruces internacionales en el área de carga han disminuido de manera significativa. Estuvo platicando con mi compañero Paul Ronquillo Ocaña. Esto es lo que le señala. El servicio de la aduana americana ya tuvo celeridad, se acabaron las líneas. Para cuando cerró Córdoba ya no había líneas. Queremos entender que todo lo que estaba por ahí cruzó, igual en Jerónimo, en Zaragoza, también se dio un gran avance. Entiendo que no se quedaron a pertocar los operadores anoche. Hoy hay línea, pudiéramos hablar normal. Estamos con la línea hasta por Cuatro Siglos hasta abajo del puente de Zaragoza. Esperemos que esto ya sea o haya regresado a la normalidad. Así es. ¿Y qué se ha negociado? ¿Ya es oficial o qué esperan ustedes? No, nadie ha dicho nada. Nada más ayer empezaron a circular las líneas, empezó a ser más fluido el despacho por parte de la aduana americana, que es donde estaba el problema. Ahorita en la mañana está funcionando normal. No hay ningún comunicado, nadie nos ha informado si ya regresaron los agentes. Lo único que sabemos es el resultado que estamos viendo desde ayer en la tarde y ahorita en la mañana. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. 7 de la mañana con 30 minutos y precisamente fíjese que las afectaciones económicas que enfrentan los diversos sectores productivos que se ven forzados a realizar trámites en materia de comercio exterior no se pueden cuantificar todavía. Bueno, eso es lo que señala el economista Miguel Ángel Calderón Rodríguez. Maestro, le mando un saludo. Él asegura que son diferentes aspectos los que inciden para poder determinar de qué tamaño es la afectación que se tiene debido a esta limitación en los trámites de comercio exterior. Vamos a escuchar. No, la realidad es que no hay un número aproximado porque lo que sí sabemos es que hay por ejemplo, voy a dar un caso. Si una carga llega tarde, un minuto tarde, de acuerdo con la logística que maneja la industria de aquel lado, son $7,000 de multa para la empresa. Otro, están buscando la forma de salir antes. El problema está en que no se ha podido acomodar todavía hasta dónde el pase de los camiones va a ser suficientemente rápido o suficientemente lento
lento, porque así como puede tardar 10 horas, se está tardando 2 horas o 1 hora, de pronto dicen el sábado no va a haber, pasó un solo camión el sábado. Entonces, yo creo que los daños se están midiendo apenas, se están midiendo y esperando que se arreglen situaciones diplomáticas para de esta manera mantener el flujo comercial normal. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. 7 de la mañana con 31 minutos. Pues sí, sí es difícil, es lo que señala el maestro Miguel Ángel Calderón Rodríguez, porque son diferentes factores. Fíjate, Gabriel, ahorita que escuchaba al maestro, me llama mucho la atención el hecho que dice, las empresas maquiladoras aplican 2 programas predominantemente, justo a tiempo e inventario sobre ruedas. Y nos dice Miguel Ángel Calderón que en el caso del programa justo a tiempo, por cada hora que se pasan del límite, les multan con $7,000 sus clientes. No, pues ha habido multas a lo loco en estos días, ¿eh? Sí, por eso la empresa maquiladora dice, no, pues si me van a multar, mejor empiezo a mandar la mercancía por avión. Vía air. Fíjate, y es algo que escapa a nuestra visión. A lo mejor, y debo decirte, no lo dudes que de prevalecer esta situación que estamos viviendo en cuanto al cruce, vía terrestre, las empresas maquiladoras empiecen opten por el vía aérea. No, los convenios con sus empleados. Aparte, ¿no? Trabajen nomás 3 días. A eso es lo que te iba a comentar. Todo tiene un efecto dominó. Sí. Podría ser eso. Podría ser que si dicen, no, pues se optan por hacer los traslados vía aérea, pues entonces van a quedar ahí sin trabajo la gente, los transportistas, desde el dueño y hasta los mismos choferes, ¿no? Que pero otra cosa, oye, si vas a pagar por un traslado aéreo, pues qué ventaja tiene que estés en la frontera. Pues sí. Si aquí tienes que pagar, fíjate bien, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Yo soy un empresario maquilador y como mis empleados viven en la frontera, mi empresa está en la frontera, el salario mínimo que tengo que pagar yo es de 176 pesos. Pero si estuviera en Chihuahua, en Torreón, en Guanajuato, en Guadalajara, el salario que tengo que pagar es de 103 pesos, más o menos. Más barato. Más barato. Un poquito más. Sí, ¿no? Bueno, bastante. Y si de todas maneras voy a utilizar voy a gastar la carga aérea. Lo que me ahorro en una, gasto en otro. No tiene caso, como decían, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿No? ¿Cuál Exacto. es la idea? Bueno, y si vieras, y si ojalá ya de verdad, en la entrada, hablo del puente en lo que es la entrada por los trailers en Zaragoza, Guarefil, de verdad que todos los que vimos por ese rumbo es una lata estos últimos días, los trailers posicionándose de 2 carriles, o sea, haciendo doble fila. Ajá. Por ahí por la entrada de lo que es Gilotepec, Gómez Morín y Cloutier, doble fila. Entonces, cuando tú circulas como un ciudadano común que vas, ¿cómo llegas? En sentido contrario, arriesgándote a que te choquen los que vienen, y ellos ahí, y deja eso. Lo que no he visto es alguna unidad o algún agente de vialidad que esté ordenando el tráfico ahí, brillando por su ausencia. Entonces tú te vas a ver cómo te va, te arriesgas porque no hay otra manera de entrar a esas áreas, a esa área. Lo estamos observando en estos días, hasta en doble fila, y ocupan los 2 carriles que debe tener esa arteria, lo ocupan con sus trailers, y ahí se la rifa uno. Y luego, pues yo sé que ahora no es viernes de dichos y de refranes, pero reza el conocido refrán: a río revuelto, pues amanece más temprano. Ganancia de pescadores. Sí. Ya vemos, tú eres testigo, ya hay comerciantes ambulantes que antes no estaban, ya están apostados ahí en las inmediaciones de los puentes por la afluencia del tiempo de espera. Y todo lo que ha repercutido, fíjate, y me tocó ver, pues ayer fue uno de esos días, llegan unas unidades de ciertas empresas a llevarles lonche a los traileros, a los choferes. El otro día me di cuenta que cierta empresa no nada más les llevó, creo que fueron hamburguesas, ponle, haya sido hamburguesas, burritos, lo que sea, no nada más les llevó a la empresa que ellos representan, no, lo repartió parejo. Vámonos, un refrigerio y refresco o agua, porque pues es que es una cosa caótica realmente. No quisiera definitivamente estar en los zapatos de un chofer
trailero y lógicamente menos en un industrial que está batallando por esa situación. Pero sí estoy en el zapato de un ciudadano común que sufre también esa situación. Otra cosa, fíjate bien, no hay que perder de vista que en la promoción de las inversiones hay una guerra intensa. Estamos compitiendo con países como China, con otras naciones, incluso en Centroamérica, que buscan atraer a la industria maquiladora. Muchos asiáticos, y con esta circunstancia, pues ¿qué va a pasar? No. Es una desventaja total y que Dios no lo quiera, y todo lo que se podría repercutir en esta tan pomposa y desarrollada industria, ¿no? Que tanto ha traído para nuestra comunidad tantos pros y contras, pero creo que son más los pros lo que es la industria maquiladora, ¿no? Sí, y fíjate, no lo vas a creer, pero a continuación les vamos a presentar la información que nos proporciona el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, Martín Alonso Cisneros, donde confirma que ellos, como empresarios de este sector, ya están analizando con seriedad recortar personal. Fíjate. Porque hay una baja ocupación debido a esta situación. No hay visitantes. No hay. Nuestros vecinos de aquí del Paso, Texas, que regularmente aquí en la ciudad, tú eres testigo, que se estila, por ejemplo, los residentes fronterizos, algunos de los residentes dicen, hoy me voy a pasar el fin de semana en un hotel, en la alberca de un hotel, y van y rentan una habitación el viernes, duermen el viernes allí, el sábado y quizás hasta el domingo por la tarde vienen abandonando la habitación, y eso propicia una ocupación. De los cuartos. Lo mismo hacen nuestros vecinos del Paso. Dicen, voy a ir a Juárez el fin de semana, me voy a ir a hospedar a un hotel, voy a cumplir con ciertas actividades y el domingo me regreso. Pues no, ahorita por esta situación de los puentes no se está viendo. No se está viendo esa plancha. No, baja. Y entonces vamos a escuchar en este momento a Martín Alonso Cisneros, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, donde nos señala concretamente que ellos ya están analizando con seriedad la posibilidad de recortar personal. Vamos a escuchar. No solo Estados Unidos y México, sino también los países de Centroamérica que resuelvan sus asuntos y que tengan la responsabilidad de apoyar a sus connacionales. Sí, es complicado cuando no se ponen de acuerdo y cuando cada quien quiere hacer lo que más le convenga, pero este es un problema que se tiene que problemar. Son de tres. Los países de Centroamérica que resuelven su problema. México, que no deje entrar a los indocumentados. Tenemos leyes que tienen que ser respetadas. Y en Estados Unidos también que vean que no es un problema solo de México como para cerrar la frontera. No, pues yo ahorita no podría decirlo, pero yo creo que si seguimos así, no vamos a poder subsistir con la plantilla de gente que tenemos ahorita. Vamos a tener que empezar a quitar gente porque... ¿De cuánto a cuánto cayó la ocupación? Del 15 al 20%. En el fin de semana. Pues ahorita yo creo que atraemos andamos como un 59-60%. Entonces, por ejemplo, sectores que sí se han bajado. Para Radio México Noticias, Paul Ronquillo. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. No le cambie. Esta es la primera emisión de Radio México Noticias. Noticias de verdad en Radio México Noticias 970. Hola, ¿cuál es tu plan? ¿Mi plan? Pues mi plan es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además, ofrece beca universal Benito Juárez, certificado de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral. Entra a www.gov.mx/CONALEP para más información. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio México Noticias. Informa.
Empresarios hoteleros de la localidad analizan una serie de medidas para poder afrontar las afectaciones causadas por el alto flujo de migrantes en la localidad, entre las que se incluye la posibilidad de efectuar recortes de personal ante la baja ocupación de los establecimientos. Dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, Martín Alonso Cisneros. Radio México Noticias. Para reducir la posibilidad de accidentes durante la temporada vacacional de Semana Santa, autoridades de las 3 instancias de gobierno aplicarán acciones operativas conjuntas para la supervisión y vigilancia de los sitios con alta afluencia de personas, principalmente durante el llamado Domingo de Pascua, informó el coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil en la zona norte, Bulmaro Márquez. Radio México Noticias. Autoridades de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez incumplen los acuerdos establecidos con el Sindicato de Trabajadores de la institución, acusaron los líderes del organismo laboral, quienes advirtieron que existen instrucciones del propio gobernador de no atender las demandas de los empleados de la Casa de Estudios. Informó Reyes Ramos Rodríguez. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran. Hoy, quienes inician su vida adulta saben. Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden. Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad. Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. Radio México Noticias 970. Noticias de verdad. Radio México Noticias, con el reporte de Puentes. 7 de la mañana con 45 minutos. Le actualizamos el tiempo estimado de cruce en puentes internacionales. Zaragoza-Isleta, una línea abierta de 1 hora a 1 hora 5. 3 rotary lanes de 55 minutos a 1 hora y 30 minutos caminando. El Puente Libre de las Américas, 1 hora 25 minutos. No, más bien es 1 hora 35 minutos con 2 líneas abiertas, 4 rotary lanes, 1 hora
2 horas. Póngale 2 horas y media. 2 horas y media, Gabriel. Es muy poca gargarita. 2 horas y media. Corrijo, Mínimo. Son 2 horas. No, es una hora y media, son 95 minutos. Bueno, el estimado, ¿no? Esperemos de que no sea más. 1 hora y media. 4 ready lanes. El puente Paso del Norte, 1 hora 5, 3 líneas abiertas, 5 ready lanes de 50 a 55 minutos y por la vía peatonal de 30 a 35 minutos. Puente Santa Teresa se mantiene con una fila abierta de 50 a 55 minutos, 2 ready lanes de 50 a 55 minutos. Ese es el tiempo estimado de cruce en los puentes internacionales. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Diferentes instancias de gobierno se pusieron de acuerdo para poner en práctica una serie de acciones operativas en materia de supervisión y vigilancia de los centros donde habrá alta afluencia de personas durante la temporada vacacional. De esto nos habla el coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil en la zona norte, Bulmaro Márquez. Mire, derivado de la mesa de mando, que es una coordinación de estructuras de gobierno de los 3 niveles, se genera esta mesa especializada en cuestión de las vacaciones de Semana Santa. El periodo de Semana Santa incluye del 14 al 28 de abril. En este espacio hay lugares que son muy frecuentados, yo diría demasiado, que hace necesario que haya coordinación y una acción coordinada de seguridad para este tipo de eventos. ¿Quiénes participan en esta mesa? Estamos convocando a 16 estancias de todos los niveles de gobierno. Estoy hablando desde el municipio, el Estado, la Federación, algunos, Policía Federal, Sedena, C4, el FLAM, obviamente Protección Civil del municipio, Vialidad, Policía Estatal, Desarrollo Social, todas las instancias involucradas en este tipo de eventos están convocadas. ¿Cuáles serán las acciones que se tomarán para este operativo? Bueno, sin duda es la cuestión de la seguridad de las personas que asisten a esos espacios. Le puedo mencionar 4 espacios importantísimos. Uno es el Parque Central, sin duda, con una afluencia superior a los 50,000 personas. Estamos hablando del Domingo de Resurrección. Otro espacio importantísimo es el Chamizal, el área del Chamizal, con una asistencia histórica de arriba de 100,000 personas. Estamos hablando de las dunas de Samalayuca, que también esperamos una asistencia importante. Estamos hablando del área de Samalayuca, de las albercas y áreas recreativas y turísticas que van a tener una afluencia importante de personas. Yo creo que lo más importante es lo que se menciona siempre por parte de Protección Civil, el que no se maneje con ingesta de bebida alcohólica, el que no se maneje y se use celular, el que en la medida posible se utilicen los cinturones de seguridad por parte de quien maneja, que los niños tengan su propio espacio cubierto para que no haya este tipo de accidentes, y muy importante, en cuestión de sus casas, si salen de vacaciones, que de preferencia dejen a una persona, un vecino encargado, para que no reciba una sorpresa al regresar de ellos. Pero emergencia disponible las 24 horas y coordinado también con la mesa de mando es el 911, ahí el licenciado Claudio Martínez está al frente de esto y lo hace en forma oportuna. En Radio México Noticias, Osvaldo Castro. 7 de la mañana con 49 minutos. En este momento vamos a presentarle el resumen de la información nacional, la más importante que se registra en nuestro país en las últimas horas, por supuesto, para que usted se actualice de las noticias que fueron importantes en la última jornada. ¿Estamos listos? Este es el resumen nacional. Radio México Noticias, con la información nacional.
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal en materia de hidrocarburos, con las cuales se establecen agravantes para estos delitos cuando estén involucrados franquiciatarios, contratistas y permisionarios. Se avalaron nuevas sanciones contra los permisionarios que vendan gasolinas robadas, como el retiro del permiso y la inhabilitación al dueño por 15 años, además de que se creará un registro de quienes incurran en el delito. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituirá al Seguro Popular, con el que se pretende dar atención a la población que no sea derechohabiente del IMSS o el ISSSTE. Reiteró la intención de garantizar el derecho universal a la salud, sin hacer caso a la agenda que han impuesto a través de las llamadas reformas estructurales. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, reconoce que en el Poder Judicial hay circuitos de corrupción y soluciones a modo. En entrevista para El Universal, el también coordinador de Morena considera que la mejor opción para erradicar estas prácticas es la aprobación de un paquete de reformas con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia aumente de 11 a 16 ministros y que sea creada una sala anticorrupción. Cancelar el aeropuerto en Texcoco fue la mejor opción, reitera Jiménez Espriu. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró ante senadores que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco era un elefante blanco, un pozo sin fondo que hubiera requerido invertir más de lo que se decía, por lo que cancelarlo fue la mejor decisión. Aquello era un pozo sin fondo, hubiera sido un verdadero desastre, hubiera sido un elefante blanco en donde hubiéramos hablado de una deuda enorme del país en un aeropuerto que nunca iba a funcionar, porque además era un aeropuerto que tenía un grado de riesgo enorme. Su cancelación, añadió, fue una decisión que lo tiene tranquilo, pues la obra tenía una fecha de conclusión estimada para 2024, pero no había certeza de su costo total ni de lo que costaría su mantenimiento permanente, y aclaró que para tomar esta decisión no se tomaron en cuenta actos de corrupción, sino cuestiones de funcionalidad. El Senado de la República aprobó en comisiones la Estrategia Nacional de Seguridad enviada por el presidente López Obrador en febrero pasado. Plantea fomentar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad para reforzar la coordinación estados-municipios con el apoyo de la Guardia Nacional. Esto con el objetivo de atacar el origen estructural de la delincuencia y el crimen organizado. El dictamen fue avalado con la oposición de la bancada del PAN y del PRI. Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Adrián Alonso G., alias El Ocho, considerado por las autoridades como uno de los más cercanos operadores del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. El sujeto contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro. El Ocho operaba en los Altos de Jalisco y el sureste de Guanajuato. Confirma la Secretaría de Salud que hasta el momento en México no se ha registrado ningún caso de importación de sarampión luego de la emergencia sanitaria que se declaró en Nueva York por esta epidemia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay reporte sanitario de algún brote en territorio nacional, pero sí hay riesgo de importarlo debido a que México tiene una extensa comunicación y desplazamiento de viajeros hacia Estados Unidos y Europa. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comparó la situación de violencia que enfrenta México con la de un país en guerra. Al cierre de su visita de 5 días a México, dijo que las cifras de muertes violentas en el país, que suman más de 252,000 en los últimos 11 años, evidencian la necesidad de una solución a largo plazo sin atajos. Reiteró su compromiso de trabajar en materia de desaparición forzada y derechos humanos. Una nueva caravana. Radio México Noticias le informa a todos los deportes. ¡Arranca! ¿Qué tal? Buenos días. Martín Navarro Vázquez le presenta la información deportiva. Hoy a las 9 de la noche se jugará en Chihuahua la gran final de la Copa MX. Bravos de Juárez recibirá a las Águilas del América. Habla el delantero de los Bravos, Flavio Santos. Muy contento de volver a jugar otra final, de jugarla, y va a ser muy importante para mí, para el equipo, para la familia, para todas las familias de los jugadores, ganar la Copa. Por cierto que desde ayer ya se ven playeras de los Bravos y algunas de las Águilas en las calles, pues la fiesta del fútbol comenzó previo a la final de esta noche. América tiene 45 años sin ganar la Copa.
Este martes comenzaron las series de cuartos de final de la Champions League. El Porto, con Jesús Manuel Corona, cayó 2-0 ante Liverpool en su visita a Anfield. Héctor Herrera no jugó por estar suspendido. Por su parte, Tottenham derrotó 1-0 al Manchester City. La agenda de hoy indica que Ajax va contra el Juventus y el Manchester United enfrenta al Barcelona. Gerardo el Tata Martino, técnico de la selección mexicana, declinó estar en el juego de básquetbol entre Lakers y Portland, evento al que asistieron anoche los demás entrenadores de los países de CONCACAF, que hoy participarán en el sorteo de la Copa de Oro 2019. El ex basquetbolista Irving Magic Johnson anunció de manera sorpresiva su renuncia como presidente deportivo de los Lakers de Los Ángeles, equipo que tuvo una temporada 2018-2019 para el olvido y que por quinta ocasión consecutiva no calificó a la postemporada. El estelar taponero mexicano Roberto Osuna mantuvo su gran racha positiva al lograr su cuarto rescate de la temporada en Grandes Ligas en el triunfo de Astros de Houston 6-3 ante los Yankees de Nueva York. Osuna volvió a cerrar el duelo con otra gran entrada limpia y sin daño. Completó su gran labor con un ponche recetado, lanzó 18 disparos, 10 a la zona de strike y se enfrentó a 3 rivales de Yankees, todos bien dominados para mantener el triunfo de Astros. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló el histórico acuerdo de Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol, argumentando que el organismo rector del deporte es parte del gobierno cubano y que el acuerdo viola la ley comercial de Estados Unidos. Apenas en diciembre pasado se anunciaba el acuerdo que permitiría a los cubanos firmar sin desertar con equipos de Grandes Ligas. Radio México Noticias. 7 de la mañana con 57 minutos. Le agradezco el favor de su atención, de su sintonía y su preferencia a través de la emisión digital. La despedimos en este momento. Continuamos en la histórica XCJ por el 970 de amplitud modulada. No le cambie. Tenemos una interesante entrevista a continuación. Hasta pronto. Noticias. Usted ha quedado enterado. Radio México Noticias. En el noticiero más completo de la radio. Radio México Noticias. 970. Radio México Noticias. 970. Permanezca aquí. La información surge en todo momento. Nuestra misión, informarle.